Navidad. Luces. Villancicos. Regalos. Y comida. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué? Y si tu respuesta es, para honrar el nacimiento de Jesús, entonces dime, ¿sabes al menos si Jesús quiso que esto pasara? ¿O si esto en realidad honra su memoria como nuestro Salvador? La mayoría de personas jamás reflexiona acerca de por qué cree lo que cree o hace lo que hace. Vivimos en un mundo lleno de costumbres, pero pocos buscan entender su origen. Generalmente las aceptan sin cuestionar y hacen lo que todos los demás hacen, porque es fácil. Para hablar de la Navidad vamos a utilizar dos fuentes. La primera será la Biblia, y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar Google. Para comprender lo que está detrás de la Navidad, volveremos al tiempo de Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus hermanos. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes y toda su generación tras él se volvió maldita. Cam engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre más poderoso en la tierra en aquel tiempo. Por cierto, Nimrod, traducido del hebreo, significa tirano o rebelde. Él era un cazador vigoroso delante de Jehová. Pero el que sea delante de Jehová no significa conforme a la voluntad o propósito de Jehová. Más bien, en hebreo la palabra delante significa contra, así que se traduce contra Jehová. Debido a su carácter, Nimrod gobernó con tiranía hasta llegar a sentirse superior a Dios. Nimrod se casó con Semiramis, una mujer pagana. Ambos tuvieron la idea de construir una torre muy alta que llegara hasta el cielo. Es la famosa Torre de Babel. Esta torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar la atención de toda la humanidad del Dios verdadero, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Dios se ofendió con estas acciones y destruyó la torre, haciéndolos confundirse entre ellos con varios idiomas y esparciéndolos sobre la faz de la tierra. Nimrod, ya muerto pero no olvidado, era conocido y adorado por algunos pueblos como Baal o Moloch. Los griegos lo llamaban Cronos y los romanos Saturno. Todo esto debido a que toda la humanidad tradujo el nombre de su dios falso al idioma que Dios les otorgó. Al morir Nimrod, Semiramis se proclamó a sí misma madre de todos los dioses, siguiendo a su esposo, para que no perdiera así el poder sobre su nación. Siendo Semiramis la esposa de Baal, era conocida como Baalti. En la Biblia se la menciona como Astarot o Asera. Traducido al latín, Baalti significa Mea Domina. Esto traducido al italiano significa Madonna. Y como la Iglesia Católica Romana sigue costumbres paganas, llamó a la Virgen María la Madonna, título que jamás se le da en la Biblia. Es así como el lenguaje esparcido por Dios nos da diferentes nombres para la misma persona, como lo es Baalti y la Madonna del catolicismo romano. ¿Habrá alguna prueba que demuestre lo contrario? Entonces nos queda claro que los católicos romanos, al adorar a la Virgen María como una diosa, están adorando a Semiramis, una diosa pagana, y siguen propagando entre los seres humanos este concepto idolátrico. Después de la muerte de Nimrod, Semiramis lo proclamó como el dios Sol, y se vio obligada a inventar una serie de mentiras para mantener su poder como una reina frente a todas las naciones. Semiramis dio a luz a un hijo ilegítimo. Proclamó que su hijo, llamado Tamuz, no era más que el mismísimo Nimrod encarnado, afirmando que fue concebido de una forma sobrenatural y que él era el salvador del mundo. ¿Acaso no les suena esta historia a la de María cuando siendo virgen se embarazó de Jesús? Cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en la faz de la tierra, llevaron consigo el culto a la Divina Madre y al Dios Hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo de una u otra forma, aún siglos antes de que Jesús naciera en este mundo.
En los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes en Babel, pero la historia básica seguía siendo la misma. En el mundo romano pagano se celebraba cada año un festival llamado Saturnalia, en honor al dios Saturno, que es nada más que otra representación de Nimrod. Saturno era el dios de la agricultura, y lo veneraban en este festival que iba del 17 al 24 de diciembre para agradecerle por las cosechas del año y que les diera una nueva siembra. Estas fechas coinciden con el solsticio de invierno, donde el sol se alejaba de la tierra y los días duraban menos. El festival termina el 25 de diciembre, fecha en la que el sol nuevamente se acerca a la tierra. Para ellos el sol nuevamente nacía y empezaba una nueva siembra. Los ciudadanos sentían mucha felicidad por toda la cosecha recolectada en el año, y los movía a decorar sus hogares con verdor y luces, y a dar regalos a los niños y a los pobres. Más tarde, el 25 de diciembre fue cristianizado, como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de la Luz, es decir, Jesús. Una antigua fábula babilónica menciona a un árbol de hoja perenne que brotó de un tronco muerto. El viejo tronco simbolizaba a Nimrod muerto, y el nuevo árbol de hoja perenne simbolizaba que Nimrod había vuelto a la vida en Tamuz. Entre los druidas, el roble era sagrado, entre los egipcios, la palma, en Roma, el abeto, y en los nórdicos de Alemania, el pino. Este es el árbol usado actualmente. El árbol de Navidad es mencionado en la Biblia como culto pagano, de hecho. Cuando murió Tamuz, todo el pueblo lloró, especialmente las mujeres, ya que Tamuz representaba la fertilidad. Y es curioso que incluso la Biblia lo menciona. En la Saturnalia, todos se dedicaban al festejo y regocijo. Regalos eran intercambiados entre los amigos y las multitudes llenaban las calles gritando: «¡He aquí la Saturnalia!». Una ofrenda era hecha debajo del árbol de hoja perenne decorado. Figurillas y máscaras, llamados osillas, eran colgados en los árboles, al igual como se hace con las decoraciones navideñas de hoy en día. La historia admite que estas figurillas representaban un vestigio de sacrificio humano. Y se creía que las coronas espantaban los espíritus malos y a las brujas. De allí surge la costumbre de ponerlas en las ventanas y en las puertas. La mayoría hoy cree que dar regalos viene del ejemplo bíblico de los 3 reyes magos. La Biblia no da número, ni siquiera dice que son 3 quienes le presentaron regalos a Cristo. ¿Es esto cierto? ¿De dónde viene el intercambio de regalos y qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, el intercambio de regalos entre amigos es una característica destacada de la Saturnalia y ha sido adoptada por los cristianos. Pero te voy a plantear una pregunta. ¿Qué pasa si fueras a tu fiesta de cumpleaños y todos sean regalos los unos a los otros mientras a ti no te dan nada? La idea es ridícula. Si esto sucediera, diría que las personas están siendo egoístas y que te han olvidado. Si se supone que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, ¿por qué todo el mundo se da regalos entre ellos mismos? Regresemos brevemente a los Reyes Magos, quienes dieron regalos a Jesús. Una antigua costumbre de Oriente era presentar obsequios al venir ante un rey. Estos hombres entendían que estaban en la presencia del rey de los judíos. Además, llegaron mucho después de su día de nacimiento. Esta es otra razón de que estos no pudieron haber sido regalos por su nacimiento. El viejo gordo que todos conocemos como Santa es nada más y nada menos que otro nombre común que se le daba a Nimrod en Asia Menor. Creían que era un dios del fuego que descendía por las chimeneas. Tiempo después, en 1809, Washington Irving, un escritor estadounidense, cogió ese personaje y lo transformó en un viejito alegre llamado San Nicolás. En el libro de Apocalipsis leemos acerca de una doctrina de los Nicolaitas, la cual Cristo le dice 2 veces a su iglesia que él aborrece. Analicemos la palabra Nicolaita. Esta significa seguidor de Nicolás. Nikos significa conquistador, destructor. Laos significa pueblo. Los Nicolaitas, entonces, son personas que siguen al conquistador o destructor Nimrod. Si has creído que la Navidad es una inocente costumbre cristiana, date cuenta de esta verdad. ¿Qué es la Navidad para que requiera tanta atención? La justificación más común que alguien escuchará respecto a la Navidad es que las personas han reemplazado las antiguas costumbres e intenciones paganas al afirmar que ahora están celebrando el nacimiento de Jesús. Todos dicen que nació un 25 de diciembre y se ha hecho una costumbre popular. Sin embargo, la historia no nos da prueba cierta de ello, y la Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado el conocimiento de la fecha como esencial para nuestra salvación, nos lo habría revelado. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Jesús, y de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que en verdad es un día de alegría y regocijo, sé que les resultará difícil pasar por alto esa fecha, sin dedicarle cierta atención, pero es posible valerse de ella con un buen propósito. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal de que no nos olvidemos de Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban.
Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor a sus preceptos. Son muchos los que no tienen libros ni publicaciones relativas a la verdad presente. Es entonces una gran forma de invertir dinero. Son muchos los niños a los que se debieran proveer buenas lecturas. La cantidad de dinero gastada en caramelos y juguetes inútiles puede guardarse para tener con qué comprar tales libros. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la ostentación. En estas próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles, pero resultaría un privilegio apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración, y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de estas fiestas próximas una ocasión para honrar y glorificar a Dios. Los padres debieran recordar estas cosas a sus hijos e instruirlos en su obligación para con Dios, no en las que creen tener uno hacia otro, de honrarse y glorificarse mutuamente con regalos. Son muchas las cosas que pueden idearse con buen gusto y a un costo mucho menor que el de los regalos innecesarios, que con tanta frecuencia se ofrecen a los niños y a los parientes. Así se manifestará cortesía en el hogar y habrá felicidad en él.